MacroTix, tu aliado integral en telecomunicaciones. Para todos, nuevamente, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos al canal de Facebook MacroTix, a las personas que tenemos conectadas también en nuestra plataforma de Teams. Bienvenidos. La idea es que tengamos un rato de conocimiento que sea muy agradable para todos nosotros. Y bueno, empecemos. Como siempre, vamos a hacer una pequeña presentación de la empresa, de lo que manejamos en la empresa. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Patiño, especialista de marca para Microtic en Macrotics. Entonces, para iniciar, los clientes que recién nos conocen, somos distribuidores de más de 20 marcas donde nos enfocamos en toda la parte de radioenlaces punto a punto, multipunto, toda la parte de redes Wi-Fi, toda la parte de fibra óptica, también toda la parte de asesoría y configuración y toda la parte de networking, que es lo que vamos a hablar hoy, que son las redes cableadas. Entonces, lo que les decía, también manejamos la parte de capacitación y consultoría, en este caso con las certificaciones de Microtic. Tenemos 20 marcas, y ahorita les comparto el listado, de las cuales somos distribuidores directos, importamos directamente para poder entregarles a cada uno de ustedes los productos aquí a nivel nacional. También tenemos esta certificación que es de operador económico autorizado. ¿Sí me escuchan? Sí, operador económico autorizado, el cual nos ayuda a importar los productos de una manera un poco más rápida, ya que contamos con unas normas dentro de la empresa que regulan todos los envíos a nivel internacional. Estas son algunas de las marcas que distribuimos. En este caso, hablando de Microtic, tenemos también marcas como Sedata, tenemos marcas como Tenda, como Mimosa, de las cuales en algunas también yo las manejo. El día de hoy vamos a hablar directamente de Microtic. Este es el timeline de la empresa, iniciando en el 2009 con Ubiquiti, en la sede de Cali, y ya a lo que estamos ahora, que somos 69 empleados, tenemos 5 bodegas y 17 marcas. Tenemos bodegas en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Yo los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Nuestras sedes, en este caso, como les comentaba, en cada una tenemos bodega y tenemos punto de venta para poder atender las solicitudes. Y pues ahora, antes de iniciar, vamos a hablar de las novedades que vienen de Microtic en estos últimos meses, de este último mes, los lanzamientos que han tenido. Empezando esta referencia, el E50UG, que estamos hablando un equipo refrescado a la RB750GR3, nuestro querido Hex. Ya cuenta con una arquitectura ARM y con 2 núcleos de CPU. Ya con 5 puertos gigabit de Ethernet, como siempre lo hemos manejado en el 750GR3, solo que con un procesamiento más actualizado para el tráfico que estamos manejando hoy en día. Ese es el primer lanzamiento ya disponibles en Macrotics para su venta. Tenemos también este WAP Dual Band Wi-Fi 6, el cual nos entrega 2 puertos a gigabit. Ya se puede utilizar en una mesa como se ve ahí, y trae un aditamento para instalarse en una pared o en un techo como lo deseemos nosotros. Ya el equipo es AX3000, lo que nos genera una fiabilidad en el tema de la conectividad a nivel de Wi-Fi. Tenemos este switch, el CRS 304 4XG-IN, el cual es un switch de alta capacidad en los cuales viene un puerto a gigabit, que es normalmente para el tema de administración, y la novedad que tenemos es que tenemos 4 puertos en cobre a 10 gigas para manejar por cableado UTP, lo cual también está hecho en un
molde en un equipo bastante pequeño, el cual nos genera a nosotros facilidad para instalarlo y también tiene un herraje tipo DIN para colocarlo en un Real DIN en dado caso que se necesite. Este es el último lanzamiento que tenemos de la marca hasta ahora. Tenemos el Chateau Pro AX, que normalmente lo hemos trabajado para equipos LTE, pero en este caso es un router usado para hogar o para empresa. Ya estamos hablando con un equipo que tiene 4 cores de CPU y tenemos licencia nivel 6 para su sistema operativo de router OS. Tenemos una velocidad sobre Wi-Fi de AX 3600 y pues la arquitectura ARM de 64 bits, que es el último chip que ha sacado MikroTik hasta el momento. Estos son los últimos lanzamientos que ha lanzado MikroTik. Si ustedes desean algún tipo de cotización o presupuesto o más información acerca del equipo, les invito a que primero visiten la página de MikroTik donde está toda la información y también a que se comuniquen con nosotros para que puedan ser guiados por uno de los asesores comerciales que tenemos disponibles. En cuanto a lo que viene de las certificaciones de MikroTik para este 2025, durante este 2024 estoy muy agradecido con nuestros clientes. Hemos podido certificar más de 80 personas en lo que va corrido del año, los cuales se pudieron certificar en los diferentes cursos que maneja MikroTik. Para el año 2025 tenemos también ya fechas agendadas. Tenemos para las 4 sedes del país de manera gradual. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan conocer un poco más de la próxima certificación que vamos a obtener, que estamos esperando sea a finales de enero o principios de febrero. Como último slide, esto es mi contacto. Yo soy el especialista para MikroTik en este caso. La idea es que me escriban, la idea es que se comuniquen conmigo, la idea es que los escuchamos para que ustedes puedan trabajar en lo que necesiten. Por mi parte sería la presentación que tengo de la empresa. Los voy a dejar con el ingeniero Andrés. Permítame un segundo, permítame un segundo. Tenemos al ingeniero Andrés, en este caso Andrés Hidalgo, ya ingeniero electrónico, con mucho bagaje en la marca y ya es consultor de MikroTik que cuenta con 10 certificaciones de la marca. Hoy vamos a tener un tema muy especial en cuanto al tema de los switches en MikroTik. Entonces, Andrés, todo tuyo, bienvenido y continúa. Muchas gracias. Listo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ahí se ve. Listo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre modelos de switch en MikroTik. Vamos a ver la variedad de gamas que tiene MikroTik. Bueno, mi nombre es Andrés Fernando Hidalgo, soy consultor e instructor Academia MikroTik, soy ingeniero electrónico de la Universidad de San Buenaventura, tengo más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, cuento con todas las certificaciones MikroTik y con mi compañero, el ingeniero Juan Manuel Díaz, que también es consultor e instructor MikroTik. Estamos en alianza con MikroTik para la cuestión de las certificaciones MikroTik. Esas son mis redes sociales. Y primero vamos a hablar de unos principios básicos del bridge. Entonces, el puente puede conectar varios segmentos de la LAN en uno solo. Funciona solo con interfaces que tienen direcciones MAC sobre Ethernet, interfaces inalámbricas, podemos aplicarlo sobre Bondi, EOIP, VLAN, VLAN XLAN, entre otras funcionalidades. A través del bridge podemos reenviar paquetes por dirección MAC. Digamos, ese es el objetivo principal del bridge. El aprendizaje de la MAX se hace a través de la tabla de host o de la tabla de redireccionamiento del forwarding. Tipos de tráficos que vemos a través del bridge, pues únicas, multicast y broadcast.
Únicas es 1 a 1, múlticas que va 1 hacia un grupo de estaciones, o broadcast que es 1 hacia todos. También manejamos lo que es STP, Spanning Tree Protocol, digamos donde MikroTik maneja su propio protocolo que es RSTP y también maneja MSTP. Es donde, digamos, tratar de evitar bucles a nivel de capa 2. Entonces aquí en la gráfica podemos ver la comunicación, digamos, del sitio A en capa 2 a través de la MAC, pasa por nuestro bridge, entra y analiza la parte de todo de la tabla y por una interfaz del switch va hacia al sitio B. Ese es el principio básico, digamos, del bridge. Aquí, entonces vamos a mirar ya teniendo un poco un concepto de lo que es un bridge. Vamos a revisar los productos en la página de MikroTik que switches maneja. Entonces aquí en la página podemos encontrar el CRS304, el que hablaba Jesús, que es la nueva gama que llegó a MikroTik, y podemos empezar a relacionar que algunos también se empiezan con la RB260. Hay una gama, otros empiezan CR106, otros empiezan con CSS 610, está el NetPower, está también la gama 3 CRS 305, está el 326, otra referencia del 326, está el 310. Empezamos a notar un denominador común en unos que es el CRS 300 y entre otros dice CRS 100 o CRS 200. Los de la gama CRS 300 o 3XX son los que tienen mayor funcionalidad. Digamos, es el que está, podemos decir que está mayor para enfoques ISP. Digamos, el que tiene mayores características. Algunos tienen software routeros o tienen el otro sistema operativo de switches que es SwitchOS. En algunos CDS manejan el dual, o sea, tienen los dos sistemas operativos y otros solamente tienen routeros. Entonces, ya podemos empezar a analizar un denominador común. Digamos, el CRS 3XX y el CRS 1XX o 2XX. Entonces, esta es la gama. Vamos a ver una característica súper importante a la hora de hacer un bridge en equipos MikroTik. El bridge en equipos MikroTik tiene dos funcionalidades, dos conceptos, a través de la CPU o a través del hardware. Y podemos ver el hardware. Entonces, si es a nivel de software, se va a hacer a nivel de CPU, va a utilizar, digamos, todos los recursos de procesamiento. Y si lo vamos a hacer a nivel de hardware, estamos simulando como si tuviéramos un switch. En este ejemplo, digamos, cuando ustedes compran un router, si han visto, digamos, en las características que le hablan es router switch. O sea, a través de ese router también podemos hacer la parte del switch. Pero lo hacemos a través de ¿qué? A través del bridge. Pero ¿cuál sería la característica fundamental, digamos, para alcanzar la parte de, digamos, de switch, el concepto como tal? Tendríamos que hacerlo a nivel de hardware. Si analizamos este diagrama de bloques de este RB960, podemos ver que las interfaces entre Ether 1 y 5 está manejando un chip de switch. Pero el SFP1 va conectado directo a la CPU. Entonces, digamos, si en este equipo yo quiero implementar una buena práctica de un bridge para poder hacer eso a nivel de hardware, tendría que hacerlo del 1 al 5. ¿Para qué? Para poder utilizar el chip de switch. Entonces, digamos, un error muy común es que las personas
de pronto no leen ese diagrama de bloques y cogen de pronto este SFP y lo abarcan en un bridge. Al abarcarlo en un bridge, es como podemos ver, el SFP1 no pertenece a este chip. Entonces, ese bridge que yo haga va a tomar recursos del procesamiento y ese bridge se va a hacer a nivel de software. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer, pero no sería una buena práctica porque estaríamos tomando muchos recursos de la CPU que los podemos aplicar en otros conceptos. Entonces, a la hora, digamos, de comprar un equipo MikroTik, debemos tener en cuenta el diagrama de bloques. Los diagramas de bloque cambian dependiendo de la marca y del modelo de los equipos MikroTik. Entonces, digamos, esto puede ser muy diferente a una 4011, puede ser muy diferente a un 3011, puede ser muy diferente a una 2116 y es muy diferente, digamos, a un Swiss MikroTik, digamos, de la serie CRS 3XX. Pues ya entendiendo este conjunto que nosotros debemos abarcar a través del chip de switching para poder trabajarlo a nivel de Swiss, pues para que, digamos, los paquetes puedan tener mejor conmutación. Entonces aquí podemos ver, analizar una tablita de los chips de switching que tienen los equipos MikroTik. Entonces, dependiendo del chip de switching, vamos a tener unas características. Por ejemplo, nos dicen que este chip, el QSA A8337, puede funcionar con el port switch, el mirror, el TX, RX y la cantidad de reglas. Entonces, dependiendo de ese chip, algunas características estarán funcionales, otras no van a estar funcionales. Entonces, también es importante mirar qué tipo de chip de switching tienen el equipo que nosotros queramos comprar o que queremos implementar en un escenario. Entonces, aquí aterrizando un poco la definición, ¿sí? A través del switch optimizamos para el rendimiento de la conmutación de paquetes. Otra característica, digamos, muy parecida es que la RAM generalmente en Swiss MikroTik va de 64 hasta 512 megas. ¿Sí? Digamos, 512 megas ya serían los equipos CRS 3XX y maneja procesadores de 1 a 2 core. El chip de conmutación integrado para mejorar funcionalidades de conmutación independiente de la CPU. Es decir, que ese chip es tan importante que no utilizamos recursos de CPU. Como podemos ver, a diferencia de los routers, maneja menores cantidades de procesamiento. Entonces, si nosotros utilizamos un switch, un CRS, y no configuramos de forma adecuada un bridge, pues el procesamiento va a incrementar. Y si la CPU incrementa, pues otros factores van a incrementar como la latencia, entre otros. Y hablando de los switch CRS 1XX, 2XX, admiten funcionalidades de conmutación avanzada como VLAN, basadas en puertos, VLAN basadas en puertos, VLAN basadas en MAN, acepta bonding, acepta ASL, acepta duplicación, aislamiento de tráfico, seguridad en los puertos. Y los switch CRS3XX, que son los de mayor gama, tienen la funcionalidad de la descarga de hardware, ¿sí? Que es el famoso HW, Hardware Offload, que lo que me permite es poder utilizar todos los recursos de ese chip de switch. Y también pues tienen muchas características como filtrado de VLAN, MSTP, enlaces, maneja también IGMP, maneja MLD, detección de DHCP, también maneja L3 Hardware Offload en capa 3. Digamos, estos equipos 3XX también pueden hacer parte
funcionalidades de routing. Y estos equipos son dual boot, ¿sí? Que maneja routeros o switcheos. Y está en otra gama que son los CSS, solo soportan el sistema operativo switcheos, se gestiona únicamente vía web, digamos un sistema operativo mucho más liviano, y tiene algunas funcionalidades como VLAN, ASL, agregación de enlaces, detección de IGMP. Entonces, digamos, por ejemplo, este sistema operativo es algo bastante plano, no es como en routeros, que usted puede ver gráficamente los consumos de la interfaz. Aquí solamente nos mostrará en una tabla los valores de cada consumo de las interfaces. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos del escenario o de qué cantidad de tráfico, va a depender qué switch debemos elegir la mejor opción para comprar. Y una característica súper importante que ha mencionado es el HW o la descarga de hardware. Eso es lo que le permite utilizar el chip del conmutador para poder enviar paquetes entre los puertos del bridge o filtrar paquetes que le permite un mayor rendimiento. No hay un consumo de ningún recurso de la CPU, que esto es muy valioso a la hora de configurar un bridge en un switch MikroTik. O sea, no consumimos nada de recursos. O sea, en una buena configuración no utilizamos nada de recursos de CPU. Como ustedes lo pueden ver, la mayor cantidad de core que utilizan estos equipos, máximo 2. A comparación de los routers, pues que podemos ver que tienen hasta 16, 9 procesadores. Y solo las series CRX 3X admite la descarga de hardware simultáneamente con el filtrado de VLAN, que es súper importante. A veces, digamos, muchas personas cometen un error, colocan un switch y mandan tráfico de VLAN y mandan tráfico sin etiqueta de VLAN. Y sacan por otros puertos VLAN y sacan un DHCP, sacan direccionamiento estático. Pero yo, al no tener un filtrado de VLAN, voy a tener todo eso se me va a volver un mismo dominio de broadcast. Recordemos que la finalidad de tener una VLAN es tener un dominio de broadcast. Si yo estoy mandando varias VLAN, es que esa VLAN, cada VLAN va a tener su mismo dominio de broadcast. Pero si yo mando por un switch, mando VLAN, mando otro tipo de tráfico, todo eso se me va a convertir en un mismo dominio de broadcast. Entonces, estos equipos de la serie 3XX y los equipos 2116 y 2216 traen esta característica fundamental que pueden utilizar el hardware offload y al mismo tiempo el filtrado de VLAN. Pero también miremos en una tablita del HW, dependiendo del chip, qué características pueden funcionar. Entonces, por ejemplo, en la serie CR3XX podemos ver que el bridge soporta STP, RCTP, funciona con el HW, el MSTP, el IGMP, snooping, ¿sí? Pues, para evitar ataques de HCP, también la parte del bridge y la parte que habíamos hablado de bridge fill and filter, ¿sí? Que es la cuestión del filtrado de VLAN. Y también acepta la parte del bonding, es decir, que todas estas características yo las puedo utilizar la mayor capacidad del chip de switching a través del HW. Pero digamos en la gama del 1XX, del 1XX o 2XX, podemos ver que en el hardware offload no soporta ni en el MSTP, ni en el IMGP snooping, tampoco ni en el bonding y no filtrado de VLAN. Y ya dependiendo de otros equipos, dependiendo del chip que tenga, no van a soportar ciertas características. Los únicos que soportan con HW todas las características es la serie
3XX. Y también podemos ver que encontramos, digamos, que encontramos una variedad de interfaces, por ejemplo, en los equipos como SFP, que es de 1.25 gigas, SFP 2.5 gigas, QSFP 4 gigas, SFP más, que es 10 gigas. También encontramos equipos de SFP 28,25 gigas, QSFP más 40 gigas y equipos de switch MikroTik QSFP de 28 que puede soportar 100 gigas. Y el famoso QSFP 56 que puede alcanzar velocidades de 200 gigas. Entonces ya digamos en la serie 3XX podemos encontrar hasta equipos que ya soportan las 100 gigas. Encontramos desde 1.25 hasta 100 gigas en la serie CRS 3XX. Entonces hablemos un poco de esa velocidad. Dice que la mayoría de las veces las interfaces negociarán automáticamente, especial entre dispositivos similares. Por ejemplo, los dispositivos Ethernet del mismo tipo y velocidad casi nunca necesitarán ajuste. Es decir, nosotros las interfaces podemos dejarla en automático. En los casos que los tipos de interfaz y la velocidad difieran un poco, puede ser necesario cambiar o forzar la configuración para mantener la compatibilidad. Lo que no quiere decir que a veces, de pronto, si tenemos un switch CRS 3XX que esté manejando un puerto de 10 gigas y tenemos un router MikroTik que tiene una interfaz de un módulo de 1 giga, lo que hacemos es quitar la autonegociación y forzar esa negociación a 1 giga. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que tenga por ahí? Bueno, vamos a revisar el Facebook. Si alguien tiene consultas, estamos atentos para responderlas. Entonces, digamos, el equipo que mencioné Jesús, el 304, es un equipo pequeño, también tiene entrada en DC y sería muy especial, digamos, para esos nodos que, digamos, los son alimentados por paneles solares. Vale, perfecto. Al parecer no hay preguntas. Igualmente, este webinar va a quedar cargado en nuestra página de YouTube para que lo puedan revisar con más detenimiento, ya con más tiempo, eh, para que los asistentes lo puedan revisar. No sé si nos falta algo más por informar, Andrés. Bueno, digamos, es importante que las personas cuando vayan a comprar un tipo de switch, ¿sí? Va a depender del escenario y el tipo de tráfico a manejar. Digamos que si van a manejar un promedio de 500, 1 giga, sería conveniente apuntar a un switch de la serie CRS 3XX porque es el que tiene mayor funcionalidad y mejores características, digamos, de la versión CRX 1XX. Digamos, ese 1XX, 2XX, digamos, de mi punto de vista, lo recomendaría, digamos, para tráficos más pequeños o como para redes mucho más pequeñas. Perfecto, Andrés. Entonces, muchísimas gracias por las recomendaciones y por la información entregada el día de hoy. ¿Deseas agregar algo más o ya nos podemos despedir? No, yo creo que eso es todo. Perfecto. Entonces, Andrés, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que asistieron a nuestro webinar.
a través de nuestro canal de Facebook.